Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Giraldo Durango, estudiante de medicina de la Universidad CES. En una corta charla de menos de 10 minutos, ojalá, vamos a ver lo que son una patología muy común en la etapa prenatal y la etapa gestacional, que es la comunicación intraauricular, que es obviamente la comunicación entre aurículas. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es aclarar unos conceptos básicos que, pues primero, obviamente el crecimiento del corazón. Ese tubo cardíaco que se está formando entonces tiene tres zonas muy importantes. Primero, la zona donde confluye el seno, pues las venas cardinales y todas las venas que ahorita vamos a ver, que es el seno venoso. El seno venoso entonces luego va a, pues seno venoso derecho e izquierdo van a confluir sobre una aurícula o un atrio común que al final van a generar pues ambas aurículas. Después sigue el septo auriculoventricular, que entonces va a generar básicamente pues más que todo la aurícula derecha que la aurícula izquierda. Vamos a ver ahorita por qué. Y el ventrículo la aurícula izquierda. Y el ventrículo, entonces acá después del círculo, del surco auriculoventricular, entonces ese ventrículo común básicamente va a ser parte del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho se va a formar de acá de esta parte del surco bulboventricular, que es donde va a caer el bulbo arterial, que es básicamente el tracto de salida, donde termina pues como el tracto pues aórtico y la aorta como tal. Aquí lo podemos ver como un poquito mejor. Aquí esta imagen es de pediatría de Nelson. Aquí básicamente como que se marcan un poquito más los surcos. Aquí no se marca mucho la diferencia entre los senos venosos, ¿cierto? Seno venoso y la aurícula. Después de eso de la aurícula, entonces básicamente cae el ventrículo cae al bulbo y el bulbo saca más o menos por las aortas. Recuerden que son dos al principio y después se unen aquí abajo, ¿cierto? A hacer uno solo en parte más caudal dorsal. Entonces, para que se dé básicamente los tabicamientos, hay que hablar primero en que se crea el corazón, ¿cierto? Ya tengo el tubo formado. Entonces, aquí básicamente lo que me interesa a mí es generar un plegamiento del corazón de manera superior e inferior, de derecha a izquierda y de ventral a dorsal. Es un complejo, pero pues es fácil de entender, básicamente, vea. Aquí entonces está generando, vea las flechas hacia dónde van, vea lo que era aquí la aurícula va a quedar atrás. Va a quedar atrás, aquí lo vemos, mire las aurículas cómo quedan. Aquí estaba el tallo, completamente todo el tubo, y el tubo se plegó hacia ese lado hasta que quedaran estas dos cosas acá. Eso parece como un elefante, yo no sé. El caso, quedan estas dos cosas atrás, ¿cierto? Que ya se diferencian en aurículas pues primitivas, derecha e izquierda. ¿Pero por qué primitiva? Porque aún no están tan ubicadas y aún no se diferencian bien entre compartimentos donde va a caer sangre oxigenada y sangre pues, pseudo oxigenada o menos oxigenada. Listo. Entonces básicamente es eso lo que hay que entender acá. Esa cavidad se genera entonces superior e inferior, ventral a dorsal y de derecha a izquierda. Listo. Básicamente es eso. Entonces para entender bien básicamente lo que pasa en estas patologías hay que entender el sistema venoso, que es muy simple en esta etapa del desarrollo. Este mismo corazón, este mismo dibujo que vemos acá es más o menos esta gráfica que se nota acá. ¿Qué pasa? Que entonces aquí a los dos senos venosos, ¿cierto? Que llegan acá, esa sería como las aurículas pues primitivas y toda la cosa, antes de generar, bueno, esto es antes de generar aurícula derecha y izquierda primitiva. Los dos senos venosos, esos dos senos venosos entonces van a estar recibiendo sangre de cuatro venas principalmente. ¿Cuáles cuatro venas? Entonces tenemos lateral, las cardinales, que son las que van a todos los puntos cardinales del feto, que van por toda la parte dorsal, la parte inferior, superior, como las cavas en ese momento, como para entender, ¿cierto? El concepto. Entonces, viene siendo más o menos acá, cardinal superior inferior derecha, cardinal superior inferior izquierda. Luego, de manera un poco más medial, entonces están las venas umbilicales, ¿cierto? Que esas son las venas umbilicales, recuerden que son las que traen, ese es el pulmón del embrión, ¿cierto? Entonces, con las venas pulmonares del embrión, porque entonces están recibiendo la sangre un poco más oxigenada, para que se mezcle aquí con la no oxigenada y salga un poquito más oxigenada de lo que estaba antes. Esta de acá que es prácticamente no oxigenada, pues muy poco oxigenada. Y de la parte más medial es todas las venas vitelinas que vienen pues del saco vitelino y esas cosas que al final van a quedar como venas de la vejiga, perdón. Listo, entonces van a quedar aquí y van a confluir todos acá. Cuando esta se junta con esta, entonces forma básicamente un poquito más de oxigenación en esta sangre que va a pasar por todo el feto. Acordémonos que en esta etapa no necesita tanto oxígeno como en la etapa postnatal. Entonces lo que
pues de aquí antes todas estas venas, muchas de las venas del lado izquierdo van a obliterar, se van a desaparecer. ¿Para qué? Para que todo el seno, pues para que todo el circuito venoso confluya mucho hacia el lado derecho y para que se genere pues como una hipertrofia de ese lado derecho. ¿Para qué? Para generar las cavas están al lado derecho, cava superior, cava inferior. Y lo que era el seno, ¿cierto? Lo que era el seno venoso izquierdo, lo que va a pasar es que se va a funcionar de manera transversal con el seno venoso derecho para formar entonces lo que es la vena oblicua, ¿cierto? De la aurícula izquierda. ¿Cómo así? Entonces ella va a recoger básicamente como toda la sangre, ¿cierto? Porque aquí lo vemos mejor, ve hasta la vena oblicua de la aurícula izquierda y va a formar el seno coronario. El seno coronario, acuérdense que es la que recibe las venas de el drenaje cardíaco local como tal y drena directamente a que es un hueco directo a la aurícula. Y esas también las cavas, que las cavas son las que se generan pues por esa hipertrofia de ese seno venoso del lado derecho. Aquí lo vemos mucho mejor, así queda después de la etapa postnatal. Entonces, ya hablando de tabicamientos, antes de hablar del auricular, que es el que nos interesa, no vamos a hablar del ventricular, porque el que surge después. Antes del auricular genera pues un tabicamiento auriculoventricular. Ese tabicamiento auriculoventricular básicamente se genera primero de derecha a izquierda para separar aurículos de ventrículos, es lógico. Eso pasa entre la sexta y la séptima semana, entre los días 42 a 46. ¿Qué pasa? Que estos dos, que son los cojines endocárdicos, van a migrar de derecha a izquierda, izquierda a derecha, ¿cierto? Si usted, pues eso, se enredan mucho los libros de embriología al cortarlo así y girarlo y mostrarlo pues como sagital para decir que migra de arriba abajo y abajo arriba, eso no tiene sentido. El caso es que al final se van a unir y después van a generar las perforaciones que primero van a generar los músculos papilares y después van a generar como un cojín endocárdico más medial, que es el que me va a ayudar a mí a cerrar la parte sagital pues para formar aurícula derecha e izquierda, ¿cierto? Entonces, cojines endocárdicos básicamente lo que van a hacer es migrar para formar eso. Y eso le ayuda al crecimiento del corazón de manera lateral. Mire que acá estos ventrículos están más crecidos que acá, ¿cierto? Aquí están más crecidos que acá. Y eso cuando crecen hacia abajo y hacia lateral genera como un crecimiento, como una exponencia de esta parte pues medial. Lo mismo pasa con ahorita vamos a ver septum primo y todas las otras cosas. Entonces básicamente aquí viene donde la carreta pues del tabicamiento auricular como tal. Este es un corte sagital, ¿cierto? Entonces, y este es un corte coronal. Lo vamos a ver del corte coronal es esta banda roja que hay acá, es esta bandita roja que hay acá. Eso se llama septum primo. El septum primo es una migración de células, ¿cierto? Que básicamente esta va a ser de aporte netamente de la prominencia mesenquimatosa dorsal. Esa prominencia mesenquimatosa dorsal vale la pena mencionarla porque es parte pues como del origen del órgano proepicárdico que migra células allá antes de generar el epicardio como tal. Y entonces genera una migración de esas células hacia de craneal a caudal, hacia los cojines endocárdicos. Cuando llega a los cojines endocárdicos no se cierra completamente, sino que deja este hueco de manera caudal, ¿cierto? Que me va a dejar a mí comunicar la aurícula derecha, que vendría siendo por ejemplo esta, y la aurícula izquierda que está como al otro lado, como allá del dibujo. Listo, lo mismo. Entonces este es el foramen interventricular, ventrículo derecho por ejemplo, ventrículo izquierdo al lado de allá, puede ser cualquiera de los dos. Este hueco de acá que se genera se llama el ostium primo, ¿cierto? Entonces el ostium primo básicamente es para generar la primera comunicación. Después hay una región de apoptosis de manera craneal cuando este bicho ya se cierre. Esto se cierra con migración de células de los cojines endocárdicos que aquí van a ayudar a cerrar completamente esto. Cuando ese bicho ya está cerrado, entonces se genera la apertura superior que es el ostium secundum. El ostium secundum es como básicamente una entrada, aquí cuando pues llega del seno coronario y de las cavas y todo eso, se genera la misma comunicación interauricular que es normal en este caso. Ya ellos no tienen como digamos como la reversa de la sangre del ventrículo aurícula porque esto ya generó las válvulas mitrales y tricúspide. Entonces aquí básicamente ya se genera pues el tabicamiento. Esto sigue generándose pues una comunicación entre lo superior y lo inferior, pero no entre lo superior, pues entre los superiores y los inferiores, pero no entre un superior y un inferior. Listo. Básicamente en cuanto a cavidades se refiere. Al lado del septum primo, entonces va a generar lo que es el septum secundo, no va a formar el ostium secundo, el ostium secundo se forma en el septum primo. Entonces esto básicamente lo que hace lo mismo de manera oblicua, va a generar un crecimiento hacia caudal, hacia los cojines endocárdicos, pero cabe destacar que ahora lo que va a pasar es que ese ostium secundo no se va a cerrar, aquí va a quedar abierto, y el ostium y el septum primo tampoco se va a cerrar completamente para dejar este hueco que se llama el agujero oval. El agujero oval básicamente lo que hace es la comunicación directa entre estas dos aurículas, pero con la ventaja de que ahora,
como esto está despegado acá por el septum secundo, por el óseo secundo, entonces el septum secundo va a funcionar como válvula. Entonces al final cuando entra la sangre por acá se dispara hacia acá, dispara hacia abajo, pero al momento de esta eyectarse, entonces eyecta hacia acá y esta como maneja muchas más presiones intenta devolver la sangre, pero eso sirve como válvula para que no se devuelva. Aquí lo vemos mucho mejor, entonces viene acá, tan, se expresa y esto básicamente vendría siendo como el seno, pues el agujero oval. Entonces aquí entra y se cierra. Entonces ahora sí, de manera muy corta, vamos a hablar pues de la enfermedad como tal, de lo que es el objetivo de la charla, que es la comunicación interauricular. Tres tipos muy específicos: el tipo óseo secundo, cuando no se cierra el óseo secundo; tipo óseo primo, cuando no se cierra el óseo primo; y el seno venoso es cuando básicamente no se genera una diferencia entre, pues cuando la cava llega a darle sangre a los dos, pero ese es muy raro y de ese no vamos a hablar tampoco. Vamos a hablar del óseo primo, vamos a hablar solamente del óseo secundo. Este es el agujero oval permeable, eso pasa mucho, pero no se considera comunicación interauricular por la poca sintomatología que tiene y por la poca importancia clínica. Esto pues se llega a demostrar, se llega a encontrar en pues, un examen de rutina y tal, pero no es como importante, pues, aunque hay que ponerle cuidado cuando el paciente además de este tiene otras anomalías cardíacas, que ahí sí eso, este coso no le puede servir y puede generar pues, como un crecimiento de esos síntomas y de esa falla cardíaca. Entonces vamos a hablar básicamente del tipo óseo secundo. Entonces el tipo óseo secundo, véalo acá, las bolitas significa pues como el momento de saturación. El recorrido normal sería que las cavas drenen al ventrículo. El ventrículo sale por pues, aurícula, ventrículo, ventrículo pulmonar, pulmonar por las venas pulmonares, ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho y aorta. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Que acá entonces, como primero hay que saber que el corazón izquierdo tiene muchas más presiones que el derecho, entonces la sangre tiende a andar de izquierda a derecha si hay una comunicación. ¿Listo? Entonces, viene acá con saturación de 70 y acá se aumenta la saturación. Porque si va a caer acá y sigue aumentando la saturación es básicamente porque vea, estas cuatro acá son las venas pulmonares y vea el roto que tiene el corazón acá, ¿cierto? Por detrás obviamente de esta vena pulmonar, el roto que lo que hace es básicamente que cuando entra la sangre que oxigena y eyecta por acá, viene y fuga sangre por acá, ¿sí? Por la comunicación. Entonces aquí básicamente se genera esa comunicación y mire que la sangre que viene casi después menos oxigenada se va a oxigenar completamente para salir acá a las pulmonares casi oxigenada. Pero no hay problema porque esta básicamente lo que va a hacer es saturarla completamente para que salga por la aorta saturada. Por ese sentido es que esta enfermedad es no cianogénica o no cianótica, porque es que sale completamente normal. ¿Listo? La sangre pues hipersaturada, para que más o menos me entiendan. Entonces la consecuencia del recién nacido es algo que no va a pasar, ¿cierto? Ahí, para que lo vean bien, consecuencia del recién nacido no va a pasar. Eso es un texto netamente sacado de patología de pediatría de Nelson. Mírelo muy bien, que son del óseo secundo, suele ser asintomático y eso que está la más grave. Entonces, si esta es la más grave, ¿cómo serán las otras que son más raras y toda la cosa? Esta cardiopatía suele descubrirse es cuando hay una exploración física rutinaria, o sea, usted no la ve, usted no la siente. Pero si el sí es muy grande, ahí sí se logra ver básicamente lo que es sintomatología, que incluso no es muy grave, puede ser cansancio generalizado, astenia, dinamia, pues no sé, básicamente como bradicardia, cositas así, pero no puede ser como mucho de estas cosas. Cabe destacar que esta comunicación se acrecenta, esta es por un fallo aquí a nivel de la válvula mitral. ¿Y qué pasa con la válvula mitral? Es que la válvula mitral se estenosa, ¿cierto? Hay una estenosis de la válvula mitral, entonces no sale bien la sangre por ahí para la aorta. Entonces lo que pasa básicamente es que, o sea, sí sale, pero sale poco. Entonces que ahí es donde se ve el defecto cardíaco real, o sea, poca perfusión en los tejidos. Entonces, ¿qué pasa? Que básicamente esto como tiene tantas presiones a este lado, básicamente entonces lo que va a pasar es que va a migrar mucho más a este lado, a este lado, a este lado, a este lado, porque claro, esto no va a salir bien, entonces aumenta el volumen, entonces ustedes hacen pues la fórmula de la presión igual a masa a n sobre volumen, entonces aumenta el volumen, aumenta la presión, entonces pum, se va a pasar a este lado, y entonces este lado donde va a acabar pues mal, pero eso básicamente o sea, se acrecenta es por la estenosis de la mitral. Un óseo secundo, sin estenosis de mitral no es pues una comunicación tipo óseo secundo, no es óseo secundo como tal, porque no hay problema. O sea, la persona puede vivir con ella, no va a haber que otra comunicación, pero cuando hay un aumento de la presión tan severa con una estenosis mitral, ahí sí se va a ver más afectada. Esta es la biografía que usé, la de embriología, con tratado de Nelson y un texto de embriología de profesor mío. Muchas gracias.